Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Soy Diego Expendable y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo el resumen del episodio 5 y 6 de Saint Seiya Knights of the Zodiac. Antes de comenzar los quiero invitar, además de suscribirse al canal y darle like si no lo hicieron, que sigan las redes sociales del canal, que son las que ven en pantalla. Ahí también estoy subiendo noticias y esas cosas. Bueno, ahora sí, bienvenidos a The Commonwealth. Episodio 5 de la temporada 3, llamado Salto de Fe. El episodio empieza con los tres santos de bronce corriendo hacia la casa de Capricornio, cuando de repente pasa una estrella fugaz y Shiryu tiene un mal presentimiento, pero logran cruzarla de lado a lado sin ningún problema. El tema es que cuando llegan afuera, el piso se divide en dos y Seiya cae por el precipicio, de no ser por Shawn que lo salva con sus cadenas. Pero pronto se dan cuenta de que Shiryu quedó del otro lado, y aparece tras él el Caballero Dorado, quien le pregunta por qué no saltó con sus amigos, y este le responde que lo hizo para que ellos puedan seguir avanzando. Entonces este reconoce su valor y se presenta como Yura de Capricornio, el Caballero Dorado que le dio el golpe final a Ioros de Sagitario. Y ahí volvemos a ver la escena de Ioros escapando con Yura y Saga, logrando sobrevivir la explosión de galaxias de este último, pero es alcanzado por Yura, quien le dice de que antes lo admiraba, pero que ahora está dispuesto a acabar con él por su traición, y lo ataca con su Excalibur, haciendo que Ioros caiga por los cielos. Shiryu le cuenta que Ioros estaba protegiendo a la diosa Athena, quien en realidad no va a traer la destrucción a la Tierra, sino que alguien del santuario está tratando de engañarlos a todos con lo de la profecía. Pero Yura no se lo cree, y le dice de que lo respetaba mucho a Ioros, pero al rebelarse contra el patriarca y el santuario, le declaró la guerra al mundo. Entonces el dragón se dispone a enfrentar al santo dorado mientras sus amigos se dan cuenta que tienen que seguir avanzando, y se van, no sin antes desearle lo mejor a Shiryu. Por otro lado, vemos a Yune corriendo por el santuario, habiendo pasado varias casas del Zodíaco sin correr ningún riesgo, y llega a la casa de Scorpio, donde se encuentra con Milo, quien le pregunta quién es ella y qué está haciendo ahí. Yune le muestra sus respetos y le cuenta que el patriarca es un impostor, y que ella, junto a Mu de Aries y Aldebarán de Tauro, encontraron el cadáver del verdadero patriarca en Starhill, lo que es una bomba de información para Milo, quien la mira a los ojos y nota que está diciendo la verdad, pero ahí siente que algo se aproxima y le dice de que se vaya rápido. Una vez solo, aparece el Caballero Dorado de Géminis, por lo que Milo se sorprende y le pregunta qué está haciendo ahí, y como no obtiene respuesta alguna, se da cuenta de que Yune tenía razón, e intenta paralizarlo con su ataque para que le responda qué es lo que pretende, aunque este se suelta sin problema y avanza hacia el escorpión, quien lo ataca con su aguja escarlata, pero sin lograr efecto, y a cambio de eso, Géminis lo ataca con la explosión de galaxias, y lo derrota. Del otro lado, el patriarca descansa luego de derrotar a Milo, pero reconoce que de no haber peleado con Yoga y quedar un poco cansado, seguro le habría dado más batalla, pero eso no importa porque los caballeros de bronce ahora se enfrentan a la espada de Excalibur. Volviendo con Shiryu y Yura, este último se dispone a acabar con el dragón y utiliza el Excalibur para cortar a su enemigo en reiteradas veces, mientras le cuenta que su poder es igual a la espada de Excalibur y que puede cortar lo que sea, pero Shiryu dice de que no va a morir tan fácilmente y lo ataca con el poder del dragón, pero Yura lo agarra por detrás y le hace otro ataque estrellándolo contra el techo de la casa de Capricornio. El dragón intenta levantarse y Yura piensa cortarle la cabeza de una vez por todas, pero este se defiende con el escudo del dragón. Entonces el Caballero Dorado lo ataca eliminando su armadura por completo, y cuando está por darle el ataque final, vemos a Shunrei y al maestro Doko del otro lado muy preocupados por Shiryu, pero este último logra atajar su ataque y le mete una buena patada para luego mostrarle el dragón que tiene en su espalda y darle una buena paliza a Capricornio. Yura se da cuenta de que Shiryu alcanzó el séptimo sentido y está dispuesto a matarlo de una vez por todas, ya que encontró el punto débil del dragón, y cuando estos se lanzan sus ataques, Yura le atraviesa el corazón a Shiryu, mientras que este le rompe el brazo con su puño. El Santo Dorado se sorprende por lo que hizo e intenta darle el golpe final, pero este lo esquiva diciendo de que no va a morir solo y le pide perdón a su maestro Doko, ya que va a utilizar la técnica prohibida, el último dragón, la cual consiste en elevarse al cielo con su enemigo y morir juntos. Yura lo ataca nuevamente y Shiryu lo sostiene diciendo de que va a utilizar la técnica prohibida de su maestro, y lo agarra por atrás llevándolo al cielo con él. Shiryu se disculpa con su maestro y le pide a sus amigos que salven a Athena, expulsando así su máximo poder, mientras que el fuego de Capricornio se apaga y sus amigos ven al dragón yendo al cielo al mismo tiempo que Shunrei y Doko ven la estrella fugaz yendo al cielo, y el anciano maestro Doko se lamenta por su alumno, al mismo tiempo que admira su valor. Yura se da cuenta de que Shiryu va a morir primero, ya que no lleva armadura que lo proteja, y le pregunta qué sentido tiene vencer a su enemigo si va a morir, y él responde de que su vida no es nada a comparación de la diosa Athena y la paz que va a traer al mundo, haciendo que Yura se dé cuenta de que estaba equivocado y por fin reconociendo a Shiryu como un verdadero caballero, el cual no tendría que morir, pero que ya es demasiado tarde, por lo que lo único que les queda es velar por Athena en las estrellas, y con el dragón dejando la tierra y el dolor de Shunrei y Doko, termina este episodio. Episodio 6 de la temporada 3, llamado Ser Absoluto.
El episodio comienza con Seiya, Shiryu y Sean viendo cómo el dragón de Shiryu se va al cielo al mismo tiempo de que Yoga voltea y ve que su maestro Camus los está observando. Entonces corren hacia la casa de Acuario y ven a su guardián esperándolos. Yoga les dice a sus amigos de que sigan avanzando ya que él se va a quedar a encargarse del asunto y ambos corren hacia la salida, mientras que Camus los deja pasar sin problema. Una vez solos, ambos prefieren evitar las palabras ya que no sirven de nada y se preparan para pelear. La pelea comienza con una serie de golpes por parte de Yoga, pero sin efecto. Entonces utiliza el polvo de diamantes un par de veces, pero no logra hacerle ningún daño debido a que él fue quien le enseñó esa técnica. Entonces Camus lo ataca congelándole la pierna y lo golpea preguntándole qué es el cero absoluto. Y ahí pasamos un flashback donde ambos estaban en Siberia y Camus le enseña lo que es el cero absoluto. Después en el presente, Camus le lanza un ataque congelándole la otra pierna, pero al ver de que Yoga se pone de pie de vuelta, le lanza la ejecución de Aurora, aunque el cisne se vuelve a levantar, y hace arder su cosmos atacándolo con el tornado frío, aunque sin efecto y ganándose otra paliza de su maestro. Camus admira la fuerza de voluntad de Yoga y lo aprisiona de nuevo en un ataúd de hielo, para que descanse en paz. A todo esto vemos como Yoga va cayendo en las profundidades y siente que pronto va a volver a estar con su madre, pero empieza a recordar el perdón de Atena de cuando la quiso asesinar, el sacrificio de sus amigos y el encargo de Aioros. Es así que eleva su cosmos al máximo y rompe el ataúd de hielo, dejando a Camus sin poder creer lo que ve. Yoga le dice de que va a elevar su cosmos al máximo al nivel de su maestro, y lo ataca al mismo tiempo que Camus lanza su ataque, y ambos quedan chocando en el centro mientras que Yoga se desmaya por sus heridas, pero aún sigue manteniendo su poder. Y cuando Camus se percata, recuerda cuando Yoga era pequeño y entrenaba con un tronco muy grande, y este le enseñaba que para ser un caballero tiene que pasar por un sufrimiento inimaginable. El poder de ambos está a punto de irse contra Yoga y Camus le grita para que se despierte, y cuando lo hace, logra atajar el ataque de los dos quedándose sin armadura y se lo arroja a su maestro, logrando congelarle el hombro de su armadura dorada y volándole el casco. Camus ve cómo creció su discípulo, pero le dice de que en el estado que está no va a poder hacer ninguna técnica contra él, y cuando se dispone a acabarlo con su máximo ataque, ve que Yoga levanta los brazos y también se prepara para lanzar su ejecución de Aurora contra su maestro, sumado a que despertó el séptimo sentido. Entonces ambos atacan y crean una gran explosión que hasta Seiya y Sean la ven desde la distancia, dándose cuenta de lo que acaba de suceder. De nuevo en la casa de Acuario, Camus reconoce de que su discípulo despertó el cosmos máximo y lo superó por mucho, y le pide perdón antes de perder la vida, y Yoga, semi-inconsciente, llora por la pérdida de su maestro, mientras lo recuerda en el pasado en sus duros entrenamientos y cómo este siempre cuidó de él, y una vez que escalaron una montaña, este le muestra al pequeño la aurora boreal, diciendo que se parece a ellos dos, y ya en el presente Yoga cae al suelo deseando volver a estar en Siberia junto a su maestro y despidiéndose de él, y así termina el episodio. Bueno, habitantes de la Commonwealth, estos fueron los dos episodios juntos de Knights of the Zodiac, episodios 5 y 6. Vamos por partes. El de Yura y Shiryu creo que es uno de los más flojos de la temporada, porque lo que podría haber sido una dura batalla y con la violencia que tiene originalmente, casi no vemos una gota de sangre y en lugar de eso vemos unas rayas verdes fosforescentes, siendo que al enemigo que enfrenta a Shiryu lo conocen como prácticamente ser una espada. Bueno, ¿dónde están los cortes? Sí reconozco que tiene una escena con buenos golpes, pero no más que eso, y creo que le faltó un poco de epicidad. Lo que más rescato es todo lo nuevo que nos muestra esta serie, como la escena de Yuné, Milo y el fantasma de Géminis. Esa escena que dura unos pocos minutos me salva el episodio. Después el episodio 6, a pesar de ser una batalla corta de un solo episodio como el de Yura, tengo que decir que me gustó más. Noté más coraje y determinación en Yoga que en Shiryu, y Camus, fuera de que fue repetitivo en casi todas sus apariciones, funcionó bien como enemigo del cisne, sumado a las escenas de los flashbacks donde lo vemos a él y a Yoga entrenando en Siberia. Creo que eso le dio más peso al episodio, aunque hay una escena que me pareció un tanto ridícula. Camus estaba enfrentando a Yoga y lo congeló nuevamente en un ataúd de hielo, que se iba a derretir anda a saber cuándo, y le arrojó un montón de poderes y le lanzó su ataque máximo. ¿Tiene alguna clase de sentido que quiera advertirle a su discípulo que el poder está a punto de golpearlo cuando él quiso eliminarlo en todo el capítulo? No, es una incoherencia tan grande como el templo de Acuario. Otro detallito que me hubiese gustado ver es a Camus con ropa normal, o sea, ¿con qué necesidad está con la armadura dorada si no está peleando? Pero bueno, seguramente se trata de una cuestión de presupuesto, porque le es más fácil reutilizar el modelo predeterminado de Camus que andar creándole la ropa como vimos en el anime. Pero fuera de eso, es un buen episodio. La música estuvo bien y la animación 10 puntos. Ahora solo faltan 6 episodios, la mitad de la temporada, así que vamos a ver qué onda. Bueno, eso es todo, chicos y chicas de la Commonwealth. Espero que les haya gustado el video y que me cuenten en los comentarios si les gustaron estos dos episodios. Y si se copan pueden dejar un buen like y suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ningún video. También recuerden que los lunes a la noche hago directos para hablar de la serie, así que nos vemos ahí. The Commonwealth corta la transmisión.